ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Usted lo acaba de escuchar, las nuevas declaraciones del Papa Francisco. La homosexualidad no es un delito. En otra entrevista que él recientemente realizó, y que bueno, fue plasmada por una importante revista de lo que es Italia, él dice que la homosexualidad, por no ser un delito, no ocasionaría que las personas que son homosexuales vayan al infierno. Eso es lo que dijo recientemente en polémicas declaraciones que hizo el Papa Francisco. Ha generado mucha repercusión esto, déjeme decirle. La homosexualidad no es un delito, ahí a lo mejor estemos de acuerdo. Un delito como tal no, pero es un pecado. Entonces el Papa dijo, puede que sea lo mismo ser homosexual y no amar al prójimo. Antes de juzgar al homosexual, uno tiene que ver primero si es que está amando al prójimo. Entonces, esas son declaraciones que recientemente se han vertido por parte de la principal autoridad de lo que es la religión católica. Estamos en contacto con nuestro hermano Gregorio Sonco. Él es líder de la Congregación de Estudio Bíblico Parousia y le hemos hecho esta consulta. Primero, ¿la homosexualidad es un delito? ¿Es un pecado? ¿Puede llevar esta práctica a que una persona que se defina como homosexual vaya al infierno? Hermano Gregorio, buenos días, estamos en contacto con usted. ¿Cuál es su opinión sobre lo que acabamos de escuchar? Participar este día. Con respecto a la pregunta, quisiera mostrar dos aspectos. Número uno, nosotros como cristianos, nosotros como hijos del Señor, justificados por la fe, salvos por gracia, no por obras, reconocemos que la autoridad para nosotros es la Biblia. La palabra de Dios, los 66 libros, es nuestra autoridad, la sola escritura. Y dentro de la palabra de Dios nosotros tenemos bien definido por Dios qué es la identidad de un varón y de una mujer. Dios creó al varón, varón, y a la mujer, mujer. Hacer una mezcla de ambos o posicionarse un poco del varón, un poco de la mujer con su identidad, la Biblia, Dios condena eso, reprueba. Por tanto, nosotros cuando vemos eso en la Biblia debemos aceptar y regirnos a lo que la palabra de Dios dice. Voy a leer dos pasajes. Muy bien. Para mostrar lo que estoy dando como respuesta. La primera se encuentra en la carta que Pablo escribe a los cristianos en Corinto, primera a los Corintios capítulo 6, verso 9 y verso 10. Escrito está: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera a los Corintios 6, verso 9 y 10. Pablo con absoluta claridad nos muestra que ni los afeminados, lo que hoy se conoce con el término, el adjetivo homosexual o gay, ellos no están en sus cabales, no están en su sentido común, han perdido cordura, han cauterizado su conciencia, por eso ellos quieren a toda costa desvincularse con lo que Dios dice en cuanto a la identidad del varón y la mujer. El otro pasaje que quiero señalar, Levítico 18, versículo 22, voy a leer el texto, escrito está: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Por tanto, cuando el ser humano pierde la identidad que Dios le ha dado al crearlo, porque Dios es nuestro creador, el dador de la vida, está contraviniendo contra él, está contraviniendo la criatura contra el creador.
Dios mismo dice es abominación. Dios mismo dice no heredará el reino de Dios. Por eso le decía que el cristiano debe sujetarse a la palabra de Dios. Con respecto a las declaraciones del Papa Francisco, debemos nosotros entender que el catolicismo romano, o últimamente lo llaman Iglesia Católica Romana, particularmente parto de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia no es una institución, la Iglesia es un organismo, no es una organización. Por tanto, el catolicismo romano trabaja con tres, vamos a llamarlo así, tres autoridades. Ellos dicen que la Biblia es una de esas tres autoridades. La otra autoridad también es lo que es las tradiciones de los padres de la Iglesia. Y la tercera autoridad vendría a ser el magisterio, grupo de personas académicas dentro del catolicismo romano que interpretan o reinterpretan la palabra de Dios, y eso es autoridad para el catolicismo romano. El Papa Francisco, sujetándose a esas tres, yo creo que de lejos se ve claro, a la Biblia no, pero sí a la interpretación del magisterio. Ellos entienden de que el homosexualismo no es un delito. Particularmente el Papa Francisco en sus palabras dijo no es un delito. Delito en el ámbito secular es la transgresión de la ley. En el campo bíblico, la transgresión de la ley se considera como pecado. Por tanto, está diciendo el Papa Francisco que el comportamiento, la actitud de perder la identidad como varón, como mujer, no es pecado delante de Dios. Pero por encima del Papa, la autoridad que es la Biblia, ¿qué nos dice? Que sí lo es, que sí es pecado. Por tanto, entonces, nosotros aquí nos vemos como cristianos en una disyuntiva. Vamos a hacer caso a la declaración de un hombre como el Papa, o vamos a hacer caso a la declaración de aquel creador perfecto, eterno, inmutable, fiel, que es Dios, mandando a su Hijo en la cruz, mostró su amor para morir por nuestros pecados. Entonces, esta es mi pequeña respuesta y espero que haya otra oportunidad para continuar un poquito más hablando de esto, ya que en unos minutos no se puede enfocar esto. Pero repito, debemos sujetarnos como cristianos a la palabra de Dios, la Escritura, los 66 libros, y todo lo que fuera de esto digan está por demás. Solo para cerrar esto último, vivimos los últimos tiempos. La palabra de Dios dice que estamos en los últimos de los últimos tiempos. Una característica de estos días finales desde el regreso de Cristo es que a lo malo van a llamar bueno y a lo bueno van a llamar malo. Isaías 5:20 al 21. Por tanto, no nos alarmemos ni nos sorprendamos cuando el actual pontífice Papa Francisco hable de que las cosas malas son buenas y las cosas buenas tradicionales, como hemos venido aprendiendo durante los últimos años, décadas, que las cosas buenas son malas y a las malas lo va a llamar buenas. Por tanto, tengamos recaudo siempre estudiando la palabra de Dios. Saludos cordiales a toda la audiencia y gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, hermano Gregorio. Importante la respuesta. ¿A quién hacemos caso? ¿A la autoridad de la Iglesia Católica o a la palabra de Dios? ¿Es un delito para la sociedad, para las leyes que tenemos en este mundo? No. No concurre en un delito. Otros países sí lo toman como delito, por ejemplo los países musulmanes, pero ese es otro tipo de legislación. En la mayoría de los países no es un delito. La pregunta es si el delito corresponde no para con el Estado, sino para con Dios. Y como hemos leído, o como se ha leído anteriormente, esos versículos bíblicos dan a entender de que no hay forma de entrar en discusión. Dios no ve con buenos ojos a una persona que pierde su identidad. Como dice Génesis, varón y hembra los creó. No hay más, no hay dónde perderse. Por eso, a veces esta enseñanza, decían, nos han llamado padres de familia acá, esta enseñanza se está queriendo impartir en varios establecimientos con la nueva currícula educativa, donde ya se está poniendo en tela de juicio estos dos géneros. Primero se ataca a la familia, se dice que la familia no simplemente componen de un hombre, una mujer y los hijos, sino que hay diferentes familias, y esto ya está abriendo al campo de debatir lo que es la homosexualidad,
igualdad de género y demás situaciones que son nocivas para lo que es el pensamiento que los niños adquieren en la escuela. Nosotros decíamos, cuando el niño va a ir a la escuela, va a escuchar estas enseñanzas que digan, usted puede elegir entre ser hombre y mujer, nadie lo puede obligar o nadie lo puede discriminar por optar por un género que a usted tal vez no le gusta. O cuando los niños a través de redes sociales, del internet, escuchan este tipo de declaraciones al Papa diciendo que no es un delito, que los homosexuales no se van a ir al infierno, porque recientemente dijo eso. El niño se confunde. Y si no recibe una adecuada formación, primero en la casa, luego en la congregación, en la iglesia, donde tiene que hablarse de esto, el niño se va a confundir. Y al final va a resultar, como vamos a hablar de ese tema más adelante, vamos a hablarlo, de que ahora se está hablando de niños no binarios. El término le parece nuevo, pero se lo está usando. Hay una pareja famosa que dice que han tenido una hija de género femenino, resaltando eso, y que dicen que es de no binario, es de género no binario, y más adelante la niña va a elegir si se identifica con ser un hombre o ser una mujer. Mire, hasta eso hemos llegado porque no se está enseñando en las congregaciones, en las iglesias, este tipo de temas. Porque particularmente los que han emitido este comentario, acuñado este término que dicen no binario, en alguna ocasión han asistido a una congregación, han afirmado creer en Dios y que han sido conversos al Evangelio de Jesucristo. Y ahora salen con esto. Es para no creer de alguien. Pero acá en la revista lo vamos a hablar, ya lo sabe entonces. A lo mejor no sea un delito con las leyes de este mundo, pero sí es un pecado para con Dios. Y la Biblia habla de que el pecado trae su consecuencia. Aquel que practica el pecado, aquel que no acepta a Jesús, tiene un lugar donde va a pasar la eternidad. Y la Biblia habla de que este tipo de personas que creen en esto de lo no binario, creen en lo que se refiere a la identidad de género, de que da igual ser hombre o mujer, no respetan el diseño original de Dios, pues no entrarán al reino de los cielos. Y si no van a entrar a este reino, ¿qué lugar queda? La pregunta, ¿a dónde van a ir entonces después de la muerte? Todos sabemos dónde. El Papa dice que no, pero la Biblia dice que sí. Participe con nosotros, queremos escuchar su opinión a través de nuestras redes sociales y nuestras líneas de contacto.